Hola amigos y amigas, bienvenidos al día final del ED Weekend 2022. Yo soy Álvaro Felipe y hoy te voy a hablar sobre los programadores más importantes de la historia. ¿Quiénes crees que son los mejores programadores, los que más aportes han hecho a la industria de la tecnología, a la industria del software? En este video los vamos a descubrir, así que quédate hasta el final porque este video va a estar súper interesante. Pero antes te vuelvo a recordar que estamos en el último día del ED Weekend 2022. Por quinto año consecutivo regresa el fin de semana con los precios más bajos del año en todo EDTeam, en todos nuestros cursos, carreras y talleres completamente actualizados y con las mejores explicaciones en español, porque en español nadie explica mejor que EDTeam. Además tienes nuestros mejores cursos gratis durante estos días para que compruebes tú mismo la calidad de EDTeam. Deja de postergar tus metas, deja de postergar tu futuro, ve corriendo a ed.team, aprovecha el ED Weekend 2022 y no te detengas. ¿Y dónde están los mejores programadores? Trabajan en Google, trabajan en Facebook, en Apple, en Microsoft, en Tesla. Podemos pensar que están en las más grandes empresas del mundo. Sin embargo, hay que comenzar del principio. Y el principio es el siglo XIX con la primera programadora de la historia, que es Ada Lovelace. La primera persona en programar fue una mujer antes que existan los lenguajes de programación y antes que existan las computadoras. Eso te lo explicamos en este video, pero te hago un resumen rapidito. Ada Lovelace trabajaba con un ingeniero llamado Charles Babbage que quería crear una máquina analítica universal, es decir, una máquina programable. Hasta ese tiempo, inicios del siglo XIX, no existían computadoras programables, es decir, existían máquinas que podían realizar cálculos matemáticos o de ecuaciones, pero con una única función. Lo que pensaba Charles Babbage era crear una máquina reprogramable, es decir, que tú le introduzcas instrucciones para que pueda procesar diferentes tipos de problemas. Entonces, la máquina analítica de Babbage tenía ese objetivo. La máquina analítica jamás se construyó, pero Ada Lovelace, que estaba muy encantada con este proyecto, escribió en un cuaderno el algoritmo para hallar los números de Bernoulli en la máquina de Babbage, lo que se considera el primer programa de la historia. Entonces, el primer programa de la historia fue creado por Ada Lovelace antes de que existan los lenguajes de programación, escrito en un cuaderno, no escrito en una computadora, porque ni siquiera existían las computadoras, y en este primer programa ya existían las condicionales, las subrutinas y la recursividad. Un siglo después de la muerte de Ada Lovelace ya existen computadoras en el mundo, pero no son como tú crees. Son gigantescas maquinarias que ocupan extensas habitaciones en centros de investigación o universidades, pesan varias toneladas y para programarlas tú no habrás visto el Studio Code y empiezas a escribir Python o JavaScript o Go o Java. No, había que leerse la arquitectura de cada computadora porque cada una era diferente. No había una forma interoperable entre computadoras, no había un lenguaje común. En ese entonces estaba Grace Hopper, que era almirante de la Marina y que estaba trabajando en el Harvard Mark II. Una de las anécdotas interesantes con ella es que con su equipo se popularizó el término bug para referirse a los errores de programación, porque en un momento la computadora no funcionaba y empezaron a buscar y encontraron una polilla metida entre uno de los circuitos y lo pusieron en el registro del proyecto, que es la primera vez que se encuentra un bug. Y desde ahí hablamos de bugs para los errores. Pero además Grace Hopper fue la primera persona en escribir un compilador. Ella estaba cansada de tener que escribir el lenguaje ensamblador muy tedioso, aburrido, y decía, ¿por qué no escribimos la programación en inglés? Sus compañeros de trabajo se burlaban de ella porque decían, oye Grace, las computadoras no entienden inglés, ¿qué te pasa? Las computadoras entienden sus propias instrucciones en binario o en ensamblador. Pero ella estaba obsesionada y decía, se puede programar en inglés. Yo sé que sí, así que lo que creó fue el primer protolenguaje, no un lenguaje de programación como tal, digamos que un prototipo, pero crea el primer compilador, es decir, que logra pasar instrucciones en lenguaje humano, en inglés, a instrucciones de computadora, es decir, ensamblador o binario. Y a partir de ese momento damos un gran salto porque luego Grace Hopper estuvo en los comités que crearon los primeros lenguajes de programación, que son Fortran y COBOL. Si Ada Lovelace escribió el primer programa de la historia, Grace Hopper escribió el primer compilador de la historia, el siguiente en nuestra lista escribió el primer sistema operativo de la historia, porque como te acabo de comentar, las computadoras no tenían un sistema operativo o una arquitectura igual entre todas. Era súper complicado dar instrucciones a las computadoras y menos aún que sean interoperables entre ellas. Así que en el año 1967, Dennis Ritchie empieza a trabajar en los laboratorios Bell, los míticos laboratorios Bell que son como la cuna de donde nace Silicon
Silicon Valley, como te lo contamos en este video. Y aunque te parezca alucinante, Dennis Ritchie, uno de los más grandes programadores de la historia, creía que no era bueno para las matemáticas o la física y por eso se dedicó a la programación. Increíble. Obviamente que sí podía con las matemáticas y la física, pero al final fue bueno que se meta a la programación porque hacia el año 1969 empezó a trabajar con Ken Thompson en el sistema operativo Unix, uno de los sistemas más importantes del mundo, cuyo objetivo era poder ser interoperable, es decir, multiplataforma o multiarquitectura, es decir, poder llevarlo fácilmente de una computadora a otra computadora y que los programas que vayan encima puedan trasladarse entre computadoras. Algo que es completamente común al día de hoy. Para ese entonces fue una enorme revolución de la tecnología. En ese entonces, Ken Thompson estaba trabajando en este sistema operativo Unix utilizando un lenguaje V, pero como este lenguaje V necesitaba muchas mejoras, Dennis Ritchie decidió escribir un nuevo lenguaje, el famosísimo y superpoderoso C, del cual descienden prácticamente todos los lenguajes de la actualidad. Así que los aportes de Dennis Ritchie a la programación son gigantescos porque por un lado está el sistema operativo Unix, del cual deriva Linux y todos los derivados de Linux, entre los cuales está Android, y también el lenguaje C, del cual deriva C++, C#, Java, Python y prácticamente todos los lenguajes de la actualidad. Aproximadamente 10 años después de que Dennis Ritchie estaba trabajando en el sistema Unix y el lenguaje C, no existía la industria del software como tal, es decir, empresas dedicadas única y exclusivamente a crear el software. El software se veía como un producto secundario frente al hardware, un producto necesario pero secundario. Pero en el año 1975 esto cambia cuando Bill Gates y Paul Allen escriben el sistema operativo Altair Basic para la primera computadora personal de la historia, el Altair 8800. Bill Gates es sin duda alguna uno de los más grandes programadores de la historia. La mayoría de la gente lo recuerda como un millonario y empresario, pero este muchacho, cuando era un jovencito de 14, 15 años, podía pasarse temporadas de 14 a 16 horas programando sin parar. Cuenta Paul Allen, su compañero de universidad y su compañero cuando fundaron Microsoft, que él se quedaba desmayado prácticamente frente al teclado y dormía un par de horas y luego se despertaba y continuaba exactamente en la misma línea de código donde dejó el programa. Y cuando no podía programar en una computadora, programaba en cuadernos. En cuadernos iba escribiendo el código hasta poder acceder a una computadora. ¿Por qué? Porque él tuvo una gran suerte y es más, él lo reconoce que fue afortunado porque él fue llevado a una escuela donde había una terminal de tiempo compartido. ¿Qué cosa es una terminal de tiempo compartido? Una computadora que se conecta a una gran computadora central a través de red. Entonces tú puedes utilizar tiempo de esa computadora para practicar. Y Bill Gates se volvió completamente aficionado. No le interesaba la electrónica, era pésimo para la electrónica, pero para el software era el mejor. Tanto así que llegó a meterse a contenedores de basura para sacar hojas impresas con código y estudiarlos. Su nivel de obsesión era impresionante y gracias a ese nivel de obsesión, cuando en diciembre de 1974 Paul Allen le enseña la revista de Popular Electronics donde sale el Altair 8800, la primera computadora personal, porque hasta ese entonces todas las computadoras eran monstruosas, Bill Gates tiene una revelación y se pone a escribir junto con Paul Allen y un amigo más el sistema operativo Altair Basic en apenas 3 meses en los que casi ni dormían y el que más aguante tenía era Bill Gates. Gracias a eso hoy es multimillonario, fundó la empresa Microsoft que fue la que dominó el mundo de la tecnología durante los años 90 y parte de los 2000 y hoy es una de las más valiosas del mundo. Y todo comenzó con un adolescente obsesionado por la programación. Cada una de las personas en nuestra lista ha tenido un gran impacto en el mundo de la tecnología, pero el impacto que ha tenido la siguiente persona es gigantesco. Se creó una industria monstruosa gracias a la creación de este programador y hasta el día de hoy sus efectos se sienten. Y estoy hablando de Tim Berners-Lee, el creador de la web, porque en el año 1989 él estaba frustrado porque era un investigador del CERN y para compartir información era súper complejo. Había que mandarse correos electrónicos o había que cerrar sesión en una computadora e iniciar sesión en otra para poder acceder a cierta información. Era muy complejo ser investigador en esos tiempos. Entonces, con un objetivo puramente académico, a él se le ocurre la idea de que los documentos puedan conectarse unos con otros. ¿Qué tal que este documento tiene una forma directa de conectarse con este otro documento? Y a esa conexión le llamó hipervínculo o hyperlink, el famoso link que es el que le da la base a toda la web. Entonces, para poder escribir documentos que contengan enlaces, creó un lenguaje de marcado de texto llamado
HTML. HTML es el lenguaje con el que se construye toda la web y que creó Tim Berners-Lee para darle forma a la web. Ok, ya tengo un lenguaje con el cual yo puedo escribir documentos que tengan links, pero ahora, ¿cómo hago que los documentos se conecten unos con otros? Para eso creó el protocolo HTTP, que es un conjunto de instrucciones para poder conectar recursos, documentos, a través de la red. Internet ya existía para ese entonces, porque web e Internet no son lo mismo. La web es la conexión de documentos a través de hipervínculos. Internet es la conexión de computadoras que tiene muchos más usos que la web. El punto es que la suma de HTTP más HTML es lo que crea la web. Unos años después aparece Mosaic, que es el primer navegador gráfico, luego aparece Netscape, que es el primer navegador que hace la web masiva y la acerca a todo el mundo, luego viene Internet Explorer, luego viene Amazon, luego viene Google, luego viene Facebook y la web revienta el mundo y hasta hoy la web es una de las revoluciones más grandes del mundo de la tecnología y empezó con Tim Berners-Lee frustrado porque no podía compartir información. El siguiente en nuestra lista es el clásico genio que no quiere tener amigos y es poco sociable, pero que tiene una mente maravillosa. Y es que Linus Torvalds es conocido por crear Git y por crear Linux, dos de los inventos más grandes en el mundo de la tecnología, pero además es muy famoso por sus pésimas habilidades sociales, que incluso han hecho que él haya tenido que ir a terapia para controlar sus impulsos. Incluso hay una anécdota en una charla TED en la que Linus Torvalds cuenta que él crea Git para no tener que trabajar con la gente. Era como su manera de no me quiero acercar a ti, entonces creo un sistema para que todos colaboren de manera descentralizada. Es una locura. Pero bueno, si tú no sabes de qué te estoy hablando, Linux es un kernel, es un núcleo de sistema operativo que es la base para toda una gigantesca familia de sistemas operativos. Algunos de ellos son GNU Linux porque se suman los dos proyectos, pero muchísimos de ellos no son GNU Linux. Así que cada vez que tú corriges y dices GNU Linux, no es completamente cierto porque el mundo es mucho más grande. El punto es que él crea un kernel. Tenemos un video también aquí en EDTeam donde te contamos más en detalle cómo crea Linux, pero él cuenta que lo crea por accidente, es decir, no estaba buscando crear un sistema operativo, estaba jugando con su computadora intentando crear un clon de Unix, del famoso Unix que creó Dennis Rich en los 70, estamos ya en los años 90, y él quería crear un clon y poco a poco empezó a añadirle capas y capas a su proyecto y se dio cuenta que había creado un sistema operativo muy chiquitito, un núcleo nada más, pero lo sacó al público, lo regaló al público para que otros programadores vean y colaboren. A la gente le encantó y empezaron a colaborar y el proyecto creció muchísimo hasta ser hoy por hoy la base de los sistemas operativos más utilizados en el mundo. Así que si te preguntan cuál es el sistema operativo más utilizado en el mundo, es Linux. Sí, ya sé que no es un sistema operativo, pero tú me entiendes. La familia de sistemas basados en Linux son los más usados en el mundo. Muy por encima de Mac, muy por encima de Windows. Pero no solamente eso, sino que años después crea Git y los programadores le agradecemos mucho eso porque gracias a Git nosotros podemos controlar el avance de nuestros proyectos. Es como un diario en el que vamos escribiendo todo lo que hacemos cada día y así sabemos quién hizo cada cambio, podemos retroceder en el tiempo por si algo falla y podemos también tener el control de todo el avance del proyecto. Y por cierto, Git y Linux los puedes aprender en EDTeam y también desarrollo web con HTML y todas las tecnologías. Si te pregunto cuál es el lenguaje más usado en el mundo, seguramente responderás Python, si eres una persona informada. Si te pregunto cuál es el lenguaje más recomendado para empezar en la programación, seguramente responderás Python. Si te pregunto cuál es el lenguaje más versátil y que tiene más campos de aplicación, seguramente también me respondes Python. ¿Y por qué Python es tan maravilloso? Porque Python fue creado pensando en la sencillez. Desde el primer momento en que Guido van Rossum empezó a diseñar el lenguaje Python, lo pensó enfocado en la sencillez. De hecho, está el famoso CMPython, donde se explican los principios que debe tener este lenguaje y el más importante de todos es la sencillez. Una sintaxis tan sencilla que parece que estás leyendo un texto en inglés y no un lenguaje de programación. Como muchos otros proyectos, Guido van Rossum empezó el desarrollo de Python por diversión, no por un interés comercial, por eso Python es completamente open source y lo libera a la comunidad. Guido van Rossum además ha trabajado en empresas como Dropbox, como Google y actualmente trabaja en Microsoft. Una anécdota no tan bonita, pero que es importante decirla, es que Guido van Rossum abandonó el liderazgo de Python porque él tenía el título de dictador benevolente, ¿no? Como quien toma las decisiones finales, pero se cansó de la toxicidad de la comunidad porque sí, amigo mío, amiga mía, detrás de todas las sonrisas que hay en los meetups y tal, hay mucha toxicidad, así que ten cuidado con quién te relacionas. Entonces él se cansó de esa toxicidad y dijo, ¿saben qué? Renuncio, hagan con Python lo que ustedes quieran y yo me retiro. Pero fue Microsoft, no sabemos por cuánto
cuanto billete, quien saca a Guido van Rossum del retiro y hoy trabaja con ellos. Y por supuesto que Python lo puedes aprender en EDTeam. Sin duda alguna, las personas de esta lista han hecho grandes aportes a la tecnología, al desarrollo del software y a la humanidad en general por todas las cosas que se han construido gracias a sus aportes. Seguramente hay muchos otros programadores y programadoras que nos faltan agregar y que seguramente los agregaremos en una segunda parte o en una tercera parte. Así que déjanos en los comentarios qué otros programadores deberíamos agregar para una segunda o tercera parte. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho, te haya ayudado a entender todo el panorama de la programación y recuerda que si quieres aprender a programar y meterte en este mundo hermoso de la tecnología o ya estás programando pero quieres reforzar tus habilidades, EDTeam es el mejor lugar para ti. Ve a ed.team porque estamos en EDWeek en últimas horas con los precios más bajos del año, hasta 45% de descuento en todo EDTeam para que domines la tecnología porque en español nadie explica mejor. ¿No me crees? Tenemos nuestros mejores cursos completamente gratis durante este fin de semana para que tú mismo compruebes la calidad EDTeam. Así que nos vemos en el EDWeek 2022. Chao. EDTeam es cursos de tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.